Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales de rajas con queso que están bien ricos y fáciles para que los disfrutes en cualquier momento. Comenzamos. En un sartén a fuego medio agregamos 2 a 3 cucharadas de aceite vegetal y una vez que el aceite ya está calientito le agregamos una cebolla blanca cortada en julianas o en rodajas como tú prefieras. La freímos por unos 2 minutos. Después de 2 minutos le vamos a agregar 2 dientes de ajo finamente picados. Los mezclamos y vamos a estar meneando continuamente. Lo vamos a freír por 1 minuto. Meneamos continuamente para evitar que el ajo se nos vaya a quemar. Después de ese tiempo le vamos a agregar 6 chiles jalapeños o serranos cortados en rajas. Puedes quitarle las semillitas si no comes muy picoso. Esto lo vamos a freír por unos 3 o 4 minutos. Después de 3 minutos le agregamos 5 tomates o jitomates rojos. Yo los tengo en rebanaditas muy delgadas. Puedes cortarlos en bastones, en julianas, en rodajas, como tú prefieras. Le agregamos un cuarto de cucharada de pimienta negra, una pizca de orégano seco, una pizca de comino en polvo y una pizca de clavos de olor. Mezclamos perfectamente bien, le bajamos la temperatura de la estufa a fuego muy bajito y cocemos por 5 minutos. Después de 5 minutos sazonamos con un poco de sal, recuerda que es al gusto y opcional. Estas rajas ya están listas para empezar a hacer nuestros deliciosos tamales. Las reservamos y empezamos con la preparación de la masa. A continuación, en una máquina para mezclar vamos a agregar 2 tazas de manteca de cerdo. La manteca la vamos a batir por unos 8 minutos para que le entre el aire suficiente y tus deliciosos tamales de rajas con queso queden bien esponjaditos, bien ricos. Este proceso es muy importante para que tus tamales queden bien esponjaditos. Después de 8 minutos, cuando veas que la manteca ya cambió de color y tiene el aire suficiente, como se muestra aquí en el video, le vamos a agregar 6 tazas de harina de maíz. Puedes utilizar la harina de tu preferencia, la marca que más te guste. Vamos a estar agregando 6 tazas de harina de maíz. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y deliciosas. Tenemos muchas recetas bien ricas y fáciles para que las disfrutes en tu casa. Una vez que agregamos toda la harina, le ponemos la paleta a nuestra máquina y mezclamos por unos 30 segundos hasta que la harina se integre con la manteca. Una vez que la masa ya se integró, le vamos a agregar 5 tazas de caldo de pollo o caldo de costilla de puerco. Este tiene que estar tibio. Recuerda que cada vez que le adhieras caldo o consomé, bajarle la velocidad a la máquina para que el caldo no salga brincando y te vayas a ensuciar o vayas a manchar tu cocina. Esta preparación nos va a alcanzar para hacer unos 50 o 60 tamales dependiendo la cantidad de masa que le pongas a cada tamal. Yo estoy haciendo 20 tamales de rajas. Si tú quieres hacer los 50 o 60 tamales, recuerda duplicar los ingredientes. Mezclamos perfectamente bien y batimos por unos 3 minutos. Después de 3 minutos le agregamos media cucharadita de sal, 2 cucharadas de adobo de chile guajillo. Bajamos y batimos hasta integrar estos ingredientes a velocidad baja. Incrementamos la velocidad y batimos por unos 3 minutos. Después de 3 minutos le agregamos una cucharada de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de polvo para hornear o royal como también se le conoce. Prepara esos deliciosos tamales de rajas con queso que están bien ricos. Mezclamos a velocidad 1 y vamos a incrementar la velocidad gradualmente. Vamos a batir por unos 8 minutos. Después de ese tiempo ya nuestra masa está lista con el aire suficiente para que tus tamales queden bien esponjaditos. Como puedes ver, ya la masa ya no se nos pega y esta masa ya está lista. Y a continuación, mira, aquí tengo las hojas de maíz, las he dejado en agua caliente por alrededor de 1 hora. Ahora las vamos a escurrir y estas hojas ya están listas para preparar nuestros deliciosos tamales de rajas con queso. Voy a estar utilizando queso mozzarella. He comprado estos que ya vienen cortados de esta forma. Son unos stick o unos palitos de queso mozzarella. Son muy fácil utilizarlos. Los cortamos y los vamos a abrir de esta forma. Me estoy ahorrando un poco de trabajo. No es mucho el trabajo que puedes hacer, pero te ahorras un poco más de tiempo. Recuerda que puedes utilizar el queso que más te guste, el que tú prefieras.
o también puedes utilizar el queso mozzarella que viene en cuadro. Simplemente le vamos a hacer unos cortes al tamaño que nosotros querramos, a lo largo, a lo ancho, el corte que tú prefieras. Y comenzamos con la preparación. Agarramos la hoja de maíz y con la ayuda de la espátula, la cuchara, con tus manos, con lo que tú prefieras, vamos a estirar la masa de esta forma. Recuerda que las cantidades van a variar dependiendo la cantidad de masa que le pongas. Ponemos el queso en la parte de en medio y le ponemos las rajas que hemos cocinado. Mira nada más qué rico. Estas rajitas se me están antojando así nada más, con una tortilla hecha a mano, con un buen pedazo de queso y unos frijolitos. No, hombre, qué rico. Y doblamos nuestro delicioso tamal de rajas con queso bien ricos. Lo hacemos de esta forma, le hacemos este doblez. Lo doblamos para un lado y doblamos la parte de abajo y aquí tenemos nuestros deliciosos tamales de rajas con queso bien ricos. Así le vamos a hacer a todos los tamales hasta terminar con las cantidades que nosotros vayamos a preparar. Recuerda que con la cantidad de chiles jalapeño y jitomate que hemos preparado nos van a salir 20 tamales. Si tú quieres hacer 50 o 60 tamales, recuerda duplicar todos los ingredientes para que te salgan esas cantidades. Recuerda que aquí en tu canal favorito, El Sabor Latino, puedes encontrar muchas recetas bien fáciles y bien ricas. Tenemos tamales oaxaqueños en hoja de plátano, tenemos tamales rojos de puerco, tenemos tamales dulces con leche condensada de piña, de pasitas. Tenemos una cantidad de recetas que te pueden gustar, te van a encantar. Prepáralas en tu casa, consiente a toda tu familia. Las puedes preparar en cualquier momento y en cualquier ocasión. Una vez que tengamos ya nuestros tamales, le ponemos agua a nuestra vaporera al nivel que nos indica. Le ponemos unas moneditas para que nos indique cuando le falte agua. Estas van a estar sonando mientras el agua está hirviendo. Y acomodamos nuestros deliciosos tamales de rajas con queso. Como puedes ver, aquí tengo los tamales rojos de puerco que están bien ricos. En verdad te invito a que prepares estos tamales, salieron deliciosamente ricos. Consientas a toda tu familia, los lleves a tu trabajo, les lleves a tus amigos, les lleves a tus seres queridos, a quien tú prefieras. Consiéntelos y prepárales estos deliciosos tamales que están fáciles y riquísimos. Los llevamos a la estufa, los cubrimos con una bolsa de plástico. Estos tamales los vamos a cocer por 1 hora y media. Los primeros 5 minutos va a ser a fuego alto. Los cubrimos con unos trapitos. Después de 5 minutos les vamos a bajar la temperatura a fuego medio bajo. Los tapamos y vamos a dejar cocer por 1 hora y media. Después de 1 hora y media, aquí tenemos el resultado, unos deliciosos tamales de rajas con queso bien ricos y fáciles. Recuerda que se estuvieron cociendo por 1 hora y media, los primeros 5 minutos a fuego alto y después le bajamos la temperatura a fuego medio bajo. Y como puedes ver, aquí nuestros deliciosos tamales de rajas con queso ya están listos. Los dejamos reposar por unos 20 minutos. Y a continuación, miren qué belleza. Aquí tenemos nuestros deliciosos tamales de rajas con queso. Una receta bien rica, fácil para que las disfrutes. Consientas a toda tu familia, a tus amigos, en el trabajo. Los lleves y los compartas con quien tú prefieras. Es una receta muy práctica, fácil, deliciosamente rica para que todos disfruten de este riquísimo sabor. Aquí lo estoy acompañando con una tacita de café, que me encanta el café, yo soy amante del café. Espero disfrutes de esta deliciosa receta. Yo me despido, me quedo aquí disfrutando de estos deliciosos tamales de rajas con queso, que en verdad te los recomiendo para que los disfrutes y los prepares. Bueno, cuídate mucho, te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video.